Práctica general y laboratorio. Clase 20. Introducción a los circuitos eléctricos. La energía eléctrica. La materia está compuesta por moléculas y estas por átomos. Los átomos, a su vez, están formados por un núcleo y una corteza, vamos a llamarle así. El núcleo consta de partículas con actividad eléctrica neutra llamadas neutrones y otras con carga eléctrica positiva llamadas protones. La corteza es un espacio alrededor del núcleo en el que se mueven unas partículas con carga eléctrica negativa llamadas electrones en diferentes capas u órbitas. No discutimos el modelo del átomo aquí. La energía eléctrica es la que se produce por el movimiento de los electrones situados en la capa más externa de la corteza de un átomo a otro. Entonces los electrones se pueden estar moviendo dentro del átomo, pero la energía eléctrica es cuando estos electrones de un átomo brincan a otro átomo, que son los electrones de las capas más exteriores del mismo. Circuitos y componentes eléctricos. Los circuitos eléctricos son los trayectos cerrados que recorren los electrones al desplazarse por efecto de la energía eléctrica para producir otras formas de energía o trabajo. Los circuitos eléctricos están formados como mínimo por un generador que proporciona la energía eléctrica para poner en movimiento los electrones, unos conductores por los que se mueven estos electrones y un receptor en el que se obtiene la energía o el trabajo útil. Entonces aquí tenemos un sencillo ejemplo, tenemos dos cables conductores conectados a este foco. Cuando la batería hace contacto, circula la corriente eléctrica y el foco enciende. Cuando se tira la batería, deja de existir el generador, por lo tanto no hay corriente eléctrica, no hay energía eléctrica y el foco no enciende. Entonces este sería el generador y este sería el receptor de esa energía, quien convierte esta energía a otro tipo de energía. Circuitos y componentes eléctricos. Hay varias formas de conectar los elementos de los circuitos eléctricos. El circuito serie. Los elementos se conectan de modo que el final de uno se une al principio del siguiente. En estos circuitos, cada uno de los elementos está sometido a una tensión diferente y todos ellos son recorridos por la misma intensidad de corriente. Si uno de los elementos se desconecta, todos los elementos quedarán sin corriente. Aquí tenemos el ejemplo del circuito serie. Aquí está. Tenemos el inicio de uno, termina, inicia el otro, termina, inicia el otro, termina. Esa es la conexión en serie. Cuando tenemos un elemento que se va, aquí tenemos circuito abierto, por lo tanto la corriente aquí es 0. Y como la corriente es la misma para todos, entonces es 0, 0, 0. Por eso todos se apagan. Y al momento de conectarse, pasa la misma corriente a través del circuito y los voltajes son distintos. Bueno, si los elementos son iguales, el voltaje es igual entre ellos. Circuito paralelo. Los elementos se conectan de modo que todos los principios se unen en una conexión y los finales en otra, formando así varias ramas. En estos circuitos todos los elementos están sometidos a la misma tensión. Todos los circuitos están sometidos a la misma tensión. Y por cada uno circula una intensidad de corriente diferente. Si uno de los elementos se desconecta, los demás siguen recibiendo corriente. Ahora tenemos todos los puntos de inicio, todos los puntos de final. Están conectados a un mismo punto y hacia acá. Podemos decir que los positivos, positivo, 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 están en el positivo de la fuente y todos los negativos están en el negativo de la fuente. Entonces aquí todos tienen la misma tensión o el mismo voltaje. La corriente que pasa por aquí es distinta de la que pasa por aquí y distinta de la que pasará por aquí. Si se desconecta uno de los elementos, los demás siguen recibiendo el voltaje, solamente no pasa corriente por aquí. Entonces, en un circuito paralelo, el voltaje de todos es el mismo. En un circuito serie, el voltaje no es el mismo para todos. En un circuito paralelo, la corriente no es igual para todos. En un circuito serie, la corriente es la misma para todos. Magnitudes eléctricas. La carga eléctrica. Los materiales en situación normal están neutralizados eléctricamente porque tienen tantos protones como electrones, pero en ciertas circunstancias pueden electrizarse, es decir, acumular más cargas positivas o cargas negativas. La carga eléctrica es la cantidad de electricidad, cargas eléctricas positivas o negativas, que se acumula en un cuerpo electrizado. Por ejemplo, aquí tenemos un globo que
antes de ser frotado, tiene la misma cantidad de electrones y neutrones. Bueno, vamos a esperar a que se reinicie este GIF. Aquí está, tiene la misma cantidad. Luego de frotarse, por este rozamiento, este globo va a ceder electrones y los va a ganar la tela. Aquí la tela tiene más electrones y este tiene más protones. Entonces este está cargado de forma positiva y este está cargado de forma negativa. Y esa es una carga eléctrica. La carga eléctrica se mide en coulombs, con letra C mayúscula. Cada coulomb equivale a 6.250.000 billones de electrones. Ese es el número grandote este que está aquí. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que circula por un circuito en un segundo. La intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere, con letra mayúscula A. Un ampere es la corriente eléctrica resultante cuando circula por un circuito un coulomb cada segundo. Entonces, cuando circula un coulomb, es decir, circulan el equivalente a 6.25 trillones de electrones en un segundo, entonces tenemos nosotros un ampere. Eso es lo que indica este número. No vemos individualmente la carga del electrón para ver cuánta carga equivale. Sería multiplicar esto por la carga de un electrón. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes a detalle en su curso de electricidad y magnetismo. Magnitudes eléctricas. Tensión eléctrica. La tensión es la energía comunicada a cada una de las cargas eléctricas que se mueven en un circuito eléctrico. Esta energía la comunica el generador o la fuente de voltaje. La tensión eléctrica también se llama voltaje y se mide en volts, símbolo V. Un volt es la tensión necesaria para comunicar una energía de 1 joule a cada una de las cargas que forman un coulomb. La resistencia eléctrica. Todos los materiales, incluso los mejores conductores, ofrecen alguna dificultad al paso de corriente eléctrica. Cuanto mayor es la resistencia, menor es la intensidad de corriente. La resistencia de un cuerpo depende de su longitud y de su sección transversal, y del material al que esté construido. La resistencia eléctrica se mide en ohms, y su símbolo es el omega mayúscula. Entonces, en un conductor, imagínense que es como un túnel, y ustedes pueden recorrerlo libremente. Entonces, si ustedes son los electrones, ustedes pueden atravesar el túnel sin ningún problema, y así se comporta un conductor. Podemos tener también materiales semiconductores que se ve algo así. Es como si el túnel estuviera lleno de alguna sustancia que a ustedes les impidiera el paso libremente, pero sí pueden pasar de todos modos. Y así se comportarían los semiconductores con los electrones, que sí pasan a través de ellos, pero con cierta dificultad. De hecho, gracias a los semiconductores existe la electrónica actualmente. Y por último, los aislantes, donde no puede pasar, está obstruido el canal y pues ustedes se tendrían que regresar. Ahora, los aislantes eventualmente se pueden convertir en conductores, ya que si la carga eléctrica es muy grande, se acumulan aquí, entonces como si entre todos empujaran el tapón y al final sale. Entonces aquí se dice que se rompe la rigidez dieléctrica de los aislantes. Magnitudes eléctricas. La ley de Ohm. Esta ley establece la relación entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. El voltaje y la intensidad de corriente que circula son directamente proporcionales. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Las relaciones entre el voltaje, la intensidad y la resistencia, que es lo que establece la ley de Ohm, se pueden observar aquí en este triangulito. Tenemos este triangulito, voltaje, resistencia y corriente. Podemos obtener el voltaje si nos dan la resistencia y la corriente, ya que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si a nosotros nos dan el voltaje y la corriente, podemos calcular la resistencia, que sería voltaje sobre corriente. Y si a nosotros nos dan el voltaje y la resistencia, podemos calcular la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces es algo muy sencillo de recordar con esta relación. Magnitudes eléctricas, energía eléctrica. La energía eléctrica que podemos obtener a partir de la corriente eléctrica depende de la intensidad, del voltaje y el tiempo que esté circulando la corriente. La energía eléctrica se mide en joules y se calcularía así, que sería el voltaje por la corriente por el tiempo que estamos nosotros analizando. Así calcularíamos nosotros la energía eléctrica entregada por el generador o la energía eléctrica consumida por el receptor.
Potencia eléctrica. La potencia es la energía que se produce en cada unidad de tiempo. Por lo tanto, si la energía eléctrica es energía igual a V por I por T, al dividir esta expresión por el tiempo obtenemos la ecuación de la potencia. La potencia es igual a la energía sobre el tiempo y esto es igual al voltaje por la corriente. Si nosotros no tenemos el voltaje y tenemos la corriente y la resistencia, entonces sería I cuadrada por R. Si lo que nosotros no tenemos es la corriente y tenemos el voltaje y la resistencia, entonces como la corriente es el voltaje sobre la resistencia, sería voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y volvemos a tener una especie de triada con tres distintas ecuaciones que utilizamos para calcular la potencia. Pero este es el valor más común, voltaje por corriente. La potencia eléctrica se mide en watts y su símbolo es una W mayúscula. Medición de magnitudes eléctricas. Para medir la tensión o el voltaje se mide con un voltímetro. El voltímetro es un aparato que tiene una escala graduada cuyo valor de lectura puede variarse. Y también tiene dos cables. Uno de los cables es rojo y otro cable es negro. El rojo se conecta al polo positivo de la tensión que deseamos medir y el negro se conecta al negativo. El voltímetro se coloca en paralelo con el elemento cuya tensión vamos a medir. Por ejemplo, aquí en este caso está una resistencia conectada a una fuente de poder. Nosotros colocamos la punta positiva aquí, la punta negativa acá y aquí registramos el voltaje. Ahora, hay que tener en cuenta estas observaciones. Si la corriente que vamos a medir es continua o alterna, cada una requiere un voltímetro diferente. Bueno, la corriente continua es un voltaje que es continuo, que es un valor constante durante todo el tiempo, y la corriente alterna es una señal que alterna entre positivo y negativo. Por ejemplo, la fuente sinusoidal de la toma de corriente de sus casas, o por ejemplo una onda cuadrada, una onda triangular, entonces esas son corrientes alternas. Siempre y cuando cambie la polaridad, que si este es positivo, después se hace negativo, positivo y negativo. Eso es lo que significa que sea corriente alterna. 2. Hay que asegurarnos de que la tensión a medir no es mayor de la que puede medir el aparato, es decir, que el rango de este voltímetro sea suficiente para medir la tensión que hay en el circuito. Si el rango no es suficiente, entonces no hay que utilizarlo. Ahora, si el rango máximo, es suficiente, nosotros podemos ir cambiando de escala para evitar que el aparato trabaje forzado. Por último, conectar siempre las puntas de los cables de medida en paralelo con el elemento cuya tensión deseamos medir. Así funciona pues un voltímetro. Medición de la intensidad. La intensidad se mide con el amperímetro, que es un aparato con escala graduada cuyo valor de lectura se puede variar y tiene dos cables. Uno es rojo, otro es negro. El rojo se conecta al polo positivo de la corriente que deseamos medir y el negro al negativo. El amperímetro se coloca en serie con el elemento cuya intensidad vamos a medir. Entonces, para medir la corriente nosotros tenemos que abrir el circuito. Abrimos el circuito, colocamos las terminales en serie con el elemento al que queremos medirle la corriente y así es como tomamos la lectura. Ahora, hay que tener en cuenta que si la corriente que vamos a medir es continua o alterna, cada una requiere un amperímetro diferente. Hay que asegurarnos de que la intensidad a medir no es mayor que la que puede medir el aparato, es decir, que el rango de corriente que va a medir no sea mayor, que el rango de corriente que vamos a medir sea mayor que la corriente que circula por el circuito. Si es así, podemos utilizar el amperímetro. Si no, entonces no lo usamos. Si luego de calcular la corriente, esa corriente calculada excede el rango del amperímetro, entonces no hay que usarlo, porque es muy fácil dañar un amperímetro. Ahora, después de comenzar a medir con la escala de mayor capacidad de lectura, para evitar que el aparato trabaje forzado, es decir, vamos de la mayor hasta la menor, hasta donde tengamos una lectura aceptable. Recordar conectar siempre las puntas de los cables de medida en serie con el elemento cuya intensidad deseamos medir. No colocar nunca las puntas del amperímetro directamente a los bornes del enchufe o a una pila o a algún otro tipo de generador, porque esto automáticamente nos dañaría el amperímetro. Medición de magnitudes eléctricas. Ahora, para medir la resistencia. La resistencia se mide con el ómetro, que es un aparato con una escala graduada cuyo valor de lectura se puede variar, y dos cables. El ómetro se coloca en paralelo con el elemento cuya resistencia vamos a medir. Para medir la resistencia de un elemento, nos aseguramos de que dicho elemento esté desconectado del circuito. Para medir las resistencias,
hay que desconectarlas del circuito. De lo contrario, obtenemos una medida errónea o podemos dañar este aparato. Entonces aquí tenemos el ohmmetro, aquí está una resistencia, la medimos y hay que desconectarlo del circuito para no tener lecturas erróneas. Fuente de voltaje. La fuente de voltaje es el elemento que proporciona la energía dentro del circuito. Podemos tener varias fuentes de voltaje en un mismo circuito siempre y cuando estas no se conecten en paralelo, a menos que sean del mismo voltaje. Entonces nosotros en un circuito podemos tener conexión de fuentes en paralelo siempre y cuando estas dos sean del mismo voltaje. Ahora, eso solo en la teoría, en la práctica no se recomienda en lo absoluto, porque lo que puede pasar es que al variar pequeños voltajes entre el voltaje mayor va a inyectarle energía a la batería y no todas las fuentes soportan inyección de batería. Entonces lo que puede pasar es que se dañe la o las fuentes. Entonces en teoría no hay problema si los voltajes son iguales. En la práctica puede haber problemas y una de las fuentes podría dañarse. Entonces no conecten fuentes en paralelo. En algunas aplicaciones, por ejemplo, necesitan más corriente y lo que hacen es conectar en paralelo varias baterías o pilas para darle un impulso de corriente. Bueno, lo pueden hacer, pero siempre y cuando tengan ustedes una carga conectada. Si está una carga conectada, entonces toda la corriente se va a ir a consumir en la carga y no vamos a tener inyección o tan drástica inyección de energía en las baterías. Pero de todos modos, eviten conectar fuentes en paralelo en el mundo real. En serie sí las pueden conectar. Ustedes pueden conectar baterías en serie y el resultado va a ser la suma algebraica del voltaje. Si están acomodadas en esta ubicación donde tenemos el negativo, el positivo y el positivo se conecta al negativo de otra fuente, lo que vamos a tener es la suma de los dos voltajes alimentándose a esta resistencia. Si esta la volteamos, entonces tendríamos un voltaje mayor que el otro, o si son iguales, pues tendríamos cancelación. Al final, por ejemplo, si esta fuente está al revés y es mayor que esta, entonces el sentido de corriente va a ser de este lado y ante esta resistencia pues tendríamos un voltaje negativo. Entonces, en este caso las fuentes se suman y se pueden sustituir por una sola fuente del voltaje de la suma algebraica. Entonces las dos fuentes las podemos poner como una sola con el voltaje de la suma de las dos, ya sea que una de las dos sea positiva o negativa y que el voltaje sea positivo o negativo. Resistor. Un resistor es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. El símbolo del resistor sería un símbolo como este, o también pueden encontrarlo como este. Y las resistencias, bueno, tienen unas franjitas de colores que luego veremos en otro video el código de colores para las resistencias. Y ya en la realidad pues, serían elementos como de este tipo. Hay de otros tipos, los más generales son estos de aquí. Y tienen un código de colores que son los que indican su valor. Pero bueno, el código de colores lo vamos a ver en otro video. Resistores en serie. Nosotros podemos conectar resistores en serie y su resistencia total calculada será de la siguiente manera. La resistencia total de resistencias en serie será la sumatoria de todas las resistencias que estén conectadas, desde 1 hasta n. Es decir, R1 más R2 más Rn. Entonces si tenemos nosotros conectados, por ejemplo, estas 4 resistencias, entonces la resistencia total sería R1 más R2 más R3 más R4. Si nosotros las conectamos así y tomamos el ohmmetro y medimos de aquí a acá, vamos a tomar la lectura total que sería la suma de estas 4. Tenemos el símbolo de la resistencia, aquí tenemos otro símbolo y aquí abajo pues serían resistencias conectadas en serie. A RT se le conoce como resistencia total equivalente. A esta de aquí se le conoce como resistencia total equivalente. Resistores en paralelo. Cuando conectamos resistores en paralelo, su resistencia total es calculada de la siguiente manera. Ahora la resistencia total va a ser el recíproco de la suma de los recíprocos de cada resistencia. Ok, más fácil verlo así. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, así hasta 1 entre Rn. Entonces, así serían las resistencias en paralelo. Todos los inicios están conectados en un mismo punto, todos los términos están conectados a un mismo punto. Entonces aquí tenemos nosotros 4 resistencias en paralelo. La resistencia total equivalente de esta va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3
más 1 entre R4. Resolvemos eso y tendríamos la resistencia total equivalente. Ahora, cabe mencionar que la resistencia total equivalente siempre es menor que la menor de las resistencias involucradas. Así ustedes saben si la resistencia total está correcta, porque la resistencia que ustedes obtengan siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que están involucradas. Eso se cumple siempre. Aquí tenemos las resistencias con los símbolos normales, aquí tenemos las resistencias con símbolos alternativos y aquí serían las resistencias en la vida real, cómo se verían conectadas en serie. Perdón, cómo se verían conectadas en paralelo. Resistores en paralelo. Para el caso de dos resistencias en paralelo, específicamente hablando de dos, tendríamos algo como esto. Entonces, para hacerlo rápidamente, hacemos la siguiente, sería RT igual a 1 entre R1 más R2. Perdón, 1 entre R1 más 1 entre R2. Resolvemos esto, el denominador común sería R1 por R2. Este por este nos da, este entre este nos da R1, entonces lo pasamos para acá. Perdón, este entre este nos da R2, lo pasamos arriba. Y luego este entre este nos daría R1 por 1, R1. Entonces sería R2 más R1 entre R1 por R2. El recíproco de esto nos daría, este lo pasamos al numerador, R1 por R2 entre, esto lo reacomodamos, entre 1 más R2. Entonces, para sumar dos resistencias en paralelo, utilizamos esta expresión. La resistencia total equivalente para dos resistencias en paralelo sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Resistores en paralelo. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos dos resistores, R1 de 1000 ohms y R2 de 150 ohms. Son dos resistores en paralelo. Sustituimos en la expresión que habíamos obtenido anteriormente. Serían 1000 por 150 entre 1000 más 150. Esto nos da 150.000 entre 1150. Y la resistencia total nos dio de 130.43 ohms. Y como habíamos dicho, la resistencia total, aquí está, la resistencia total equivalente, siempre es menor que la menor de las resistencias involucradas. Entonces esta es de 130 y la menor acá es de 150. Entonces la resistencia equivalente siempre es menor que este valor. Y listo, eso era un ejemplo muy sencillo. Ahora, resistores en serie paralelo. Nosotros podemos tener una combinación o podemos conectar a los resistores, pueden estar conectados en un circuito mixto de serie paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito con una fuente de voltaje. Aquí están dos resistencias, R1, R2 y luego está R3 y luego de aquí sale R6, R7 y acá está R8 y aquí tenemos R4 y R5. Entonces de aquí nosotros observamos que en este circuito tenemos a R1 y R2 en paralelo, a R4 y R5 en serie, a R6 y a R7 en paralelo. Ahora, esta R3 no está conectada ni en serie ni en paralelo con ninguna otra. Esta está conectada en serie, pero con el paralelo de estas dos. Entonces, cuando nosotros resolvamos esto, nos quedaría una resistencia equivalente que ya estaría conectada en serie con R3. Aquí nosotros tendríamos R4 y R5 como una sola resistencia que estaría conectada en paralelo con R6 y R7. Ahorita, como está el circuito, estas dos resistencias están conectadas en paralelo con esta. Para resolver esto, resolvemos en serie esto y luego podemos resolver las tres resistencias en paralelo. Por último, nos quedarían tres resistencias en serie. La sumatoria de estas series, aquí los paralelos de esta y con esta R8, nos tendríamos al final tres resistencias en serie. Y bueno, eso de forma muy general. Acá en este otro circuito igual, tenemos dos resistencias que están conectadas en serie y tenemos estas dos resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, para resolver estos problemas, lo primero que hay que hacer es ubicar dónde hay conexiones serie y dónde hay conexiones paralelo. Dónde hay conexiones serie y dónde hay conexiones paralelo. En el circuito debemos identificar los resistores que están conectados en serie y los que están en paralelo. Luego de identificarlos, obtenemos su resistencia equivalente para ir simplificando el circuito. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un ejemplo de serie paralelo. Tenemos este circuito y nos piden obtener la de resistencia total equivalente de este siguiente arreglo de resistores. No es un circuito eléctrico porque no tenemos una fuente aquí, pero es un arreglo de resistores. Entonces, como primer paso, hay que identificar los elementos que están en serie y en paralelo. Este elemento no está ni en serie ni en paralelo con ningún otro. Este no está conectado en paralelo con algún otro. Este no está en serie con este tampoco.
pero aquí vemos que R4 y R3 están conectadas en paralelo. Los dos inicios juntos, los dos términos en juntos. Entonces vemos que solamente hay estos dos en paralelo. Y estos dos los vamos a reducir a una sola resistencia. R6, que vamos a llamarle a R6 a la resistencia equivalente de estos dos, sería el producto de R3 por R4 entre R3 más R4. Que esto sería 40 por 60, que son los valores, 40 por 60 entre 40 más 60. Y esto nos resulta en una resistencia equivalente de 24 ohms. Entonces estas dos ya las podemos quitar y podemos poner una sola resistencia de 24 ohms. Y como vimos, la resistencia equivalente de un circuito paralelo, perdón, de resistencias en paralelo siempre es menor que la menor. 24 es menor que 40 y menor que 60. Entonces esto de aquí lo podemos sustituir por una sola resistencia que valga 24 ohms. Y aquí está. Sustituimos a R3 y R4 por la equivalente R6. Ahora hay que buscar para este nuevo arreglo, volver a buscar circuitos serie y paralelo. Este no está conectado ni en serie ni en paralelo, este tampoco, pero aquí vemos que R6 y R5 están conectadas en serie. Entonces, aquí ya observamos que R6 y R5 están en serie y los reducimos a una sola resistencia. Como están conectadas en serie, la resistencia total sería R6 más R5, que sería la resistencia 7. Nosotros vamos a cambiar estas dos por una resistencia 7, que va a ser R5 más R6, que son 46 más 24, y eso nos da 70. Entonces a estas dos las vamos a sustituir por una sola resistencia de 70 ohms. Y aquí está, ya sustituimos a la resistencia R7 de 70 ohms. Ahora, de este nuevo circuito, lo que tenemos es dos resistencias en paralelo, R2 con R7. Hay que buscar de nuevo los elementos que estén en serie paralelo, y la resistencia que encontramos que está en paralelo serían R2 con R7. Están en paralelos, inicios juntos, términos juntos. Entonces vemos que R2 y R7 están en paralelo y estos dos los reducimos a una resistencia. Utilizamos la formulita que encontramos para dos resistencias en paralelo y bautizamos a la resistencia como R8. R8, como ya vemos, tiene que ser menor que 30. Entonces sería R8 es igual a R2 por R7 entre R2 más R7. 30 por 70 entre 30 más 70. Y la resistencia equivalente sería R8 igual a 21 ohms. Como vimos, tenía que ser menor que 30 y listo. Ahora, estas dos las vamos a sustituir por una sola resistencia a la que le vamos a llamar R8. Entonces aquí está. El circuito ahora ya tiene nada más una resistencia y tendríamos a R8 igual a 21 ohms. Ahora nosotros notamos que estas dos resistencias están en serie. Entonces buscamos de nuevo los elementos y sería R1 con R8. Los dos están en serie y vemos que R1 y R8 están en serie, lo reducimos a una sola resistencia. Esta ya es la resistencia total equivalente. Es decir, al reducir estas dos ya tendríamos la resistencia total equivalente. Entonces la resistencia total equivalente, como están en serie, sería 19 más 21 igual a 40 ohms. Entonces la resistencia total equivalente para ese circuito es de 40 ohms. Y aquí está. Todo este circuito, si nosotros ponemos el multímetro aquí en formato de ómetro o ponemos un ómetro aquí, la lectura que nos va a entregar sería de 40 ohms, que es lo mismo que si nosotros sustituimos todo este circuito por una sola resistencia total equivalente de 40 ohms. Entonces, la metodología de trabajo es así. Hay que ir observando el circuito y hay que ir buscando conexiones serie y conexiones paralelo. Reducir las conexiones serie, reducir las conexiones paralelo, sustituirlas por una resistencia equivalente y seguir haciendo búsqueda de reducciones serie y paralelo. Y listo. Esto sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase serían ejercicios de circuitos de serie paralelo y ya problemitas utilizando la ley de Ohm.